1 al 20 es la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos este pasaje, una de las cosas que más nos impresiona de lo que dice Lucas capítulo 2 es la sencillez de lo que está sucediendo allí. Recuerdo que hace un año, cuando comentaba yo acerca de esto con ustedes, hacía énfasis en que nada, absolutamente nada sobrenatural sucede en el pesebre en el momento en que Jesús nace. No sé si lo recuerdan. No hay nada sobrenatural. Allí no hay ángeles, allí no hay absolutamente ningún parto fuera de lo normal, es un alumbramiento normal. Jesús viene al mundo como cualquier otro bebé, solamente que en circunstancias diferentes. Lo distinto son las circunstancias. Lo que hace énfasis en describir Lucas en el Evangelio, capítulo 2, es precisamente en cómo se dieron los hechos, de qué manera sucedió el nacimiento. Y aquí hay algo que es bien importante que tengamos presente. En primer lugar, nosotros hoy estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo a, digamos, 2000 años de que esto sucedió, desde que se comenzó a contar lo que llamamos la era cristiana. Han transcurrido, se supone, 2017 años, porque la historia comenzó a contarse de nuevo desde el nacimiento de Jesucristo, porque para los historiadores cristianos la historia fue dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Creo que ahora en los libros de historia ya no se cita de esa manera. Ahora se habla de nuestra era y la era antigua. Ya no se dice antes o después de Cristo. Pero hasta la época en que yo estudié, y no sé mucho de eso, se decía antes de Cristo y después de Cristo. Claro que se trata de que hay un énfasis por borrar a Cristo de la historia, pero precisamente de eso es de lo que habla Lucas. De lo que Lucas está hablándonos es del acontecimiento histórico del nacimiento de Jesucristo. ¿Por qué el interés de Lucas en ubicar el nacimiento de Jesucristo en un momento histórico específico? Porque es un dato muy importante para la fe cristiana. Jesús no es una deidad mitológica como las deidades griegas. Zeus, Júpiter, Afrodita, ninguno de esos tiene fecha de nacimiento. Ninguno de esos se tiene idea de cuándo vinieron, cuándo se fueron. Son seres mitológicos, no son seres reales, tangibles. Jesús es un ser real, tangible. Por eso el credo de los apóstoles tiene ese énfasis tan claro. Cuando dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y si eso les parece intangible, luego dice, y en Jesucristo, su único Hijo, que nació de la Virgen María, fue concebido del Espíritu Santo. Es citado
de manera clara y enfática que Jesús es alguien históricamente registrado, alguien real. Creemos en Jesucristo, el Jesús histórico. La otra cosa que tenemos que reconocer es que Lucas nos está describiendo un acontecimiento trágico. Lo que está sucediendo en el alumbramiento de Jesús es trágico, porque Jesús viene al mundo en circunstancias precarias. Piensen las hermanas que son mamás aquí, ¿cuánta confianza les hubiese dado a ustedes como madres en el momento de dar a luz, no al quinto hijo ni al sexto hijo, sino al primer hijo? Al primer hijo, la primera experiencia de alumbramiento, el primer parto en su vida. ¿Cuánta confianza les hubiera dado que su marido carpintero les dijera: no te preocupes, mi vida, yo estoy aquí, yo te ayudo en el parto? ¿Saben cómo son las manos de un carpintero? ¿Las han visto? Son ásperas. Y son ásperas porque manejan madera, tienen una costumbre por el uso rudo. Entonces, no le da confianza a una mujer que su marido carpintero le diga: yo te atiendo, mi amor, yo recibo al bebé, yo me hago cargo. Para cualquier mujer, aún la que va a dar a luz el séptimo hijo, hubiera sido algo que le causaría mucha incertidumbre. Pero para María, que es su primer hijo, una madre primeriza y además jovencita, inmadura, cuánta incertidumbre. Esto es una tragedia. Es una tragedia que no hayan encontrado un lugar a donde ella pudiera dar a luz de manera, ya no digamos cómoda, confortable, sino higiénica, segura, limpia, ¿verdad? Los carpinteros están acostumbrados a: llegó la hora del taco, pues vamos a parar, hacemos a un lado las tablas, el martillo y los clavos, vengan las tortillas calientes, ¿verdad? Y de la misma manera, pues así iba a recibir el bebé, ¿no? Lavarse las manos. ¿En dónde? No hay lavamanos, no hay baño, no hay letrina, no hay... Es un establo en donde va a nacer el bebé y va a ser arropado. Es un pesebre, el comedero del ganado. En una ocasión fuimos a un campamento que está en la montaña, en el estado de Veracruz, en las faldas del Cofre de Perote. Era un lugar hermoso, realmente, muy hermoso. Llegamos y hacía mucho frío, pero después de todo el día de estar en el trayecto para llegar hasta allá y todo esto, pues llegamos con sed y estábamos deseosos de refrescarnos un poquito, y nos dimos cuenta de que al lado del albergue donde nos íbamos a quedar había una inmensa pila de agua, y entonces fuimos a llenar nuestras cantimploras y nuestras botellas de agua allí. Tomamos agua y estuvimos muy contentos hasta que llegó la hora como de las 6 de la tarde. Este era un lugar muy hermoso porque allí habían animales sueltos, habían venados, habían de estos como búfalos americanos,
ahí sueltos, caminando. A las 6 de la tarde más o menos vimos a los animales llegar directo a la pila de agua a beber. Y nos quedamos mirando unos a otros. Cómo los animales, los bueyes almizcleros habían bebido agua y les quedaba colgando. Y volvían a meter su lengua allí. 2 o 3 que lo vimos dijimos, hicimos un pacto de silencio para no perturbar a nadie. Gracias a Dios nadie se enfermó, nadie se contaminó, todo el mundo sobrevivió. Nos dimos cuenta que algunos de regreso ya no pensaban tan rápido como antes. Hicieron un poco más lentos en su dinámica, pero de ahí no pasó. Imagínense si a nosotros nos da asco algo tan simple como eso. ¿Sí? Voy a citar algo que para ustedes las damas es tan común. Si yo les digo de aguilita, todas ustedes entienden de qué estoy hablando, ¿verdad? De aguilita. De aguilita. No quiere decir volando ni nada. Todas las mujeres entienden porque es una recomendación que las madres les dan desde la primera vez que les toca ir solitas a un baño público. De aguilita. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos dan náuseas las cosas. Nos da asco. No sabemos en qué condiciones está esto. María dio a luz a Jesús en un ambiente verdaderamente dramático. Por eso dice Lucas, el nacimiento de Jesucristo fue así, trágico. Eso es terrible. Comencemos por entender que la mentalidad de la gente de aquel tiempo, lo que los hebreos, José era un hombre hebreo, María era una mujer hebrea, todo lo que ellos relacionaban con su vida ritual y lo que consideraban contaminante para sus estilos de vida. Y a Jesús le toca nacer en un establo. Si algo podía contaminarlos, Jesús nació en un ambiente que para cualquier hebreo ortodoxo, celoso de su religión, hubiera sido la más grande inmundicia jamás permitida, de ninguna manera. Allí vino Jesús. Preguntémonos, ¿por qué? ¿Ustedes creen que María no entró en crisis por esto? ¿Qué hubiera pensado cualquiera de ustedes si sabe que el niño que va a nacer es el Mesías profetizado y las cosas no están saliendo bien, al contrario, están saliendo mal? Porque ni siquiera hubo un lugar en donde pasar la noche y ahora tienen que hacer ese viaje, encima de todo ese viaje terrible a término de un embarazo. ¿Se imaginan? Son 130 kilómetros desde Nazaret hasta la ciudad de Belén. Pasaron días caminando, María en el lomo de una bestia de carga, de un asno. Una mujer con un embarazo a término, ¿qué se siente? ¿Saben? Me puse a investigar para poder compartir con ustedes acerca de esto. Lo recomendable de acuerdo con la política aeronáutica en la actualidad es que ninguna mujer debe abordar un avión, con mayor razón si se trata de un vuelo largo, después de la semana 28 de gestación. Pueden permitirle abordar un avión hasta la semana 39, pero bajo su propia responsabilidad. Y la línea aérea no quiere
saber si ha presentado algún problema durante el embarazo. Es que no es recomendable viajar en un avión porque el cambio de presión atmosférica puede interferir y precipitar el alumbramiento. ¿Sabían eso? Como María transcurre en un viaje en el lomo de un asno durante días, cuando menos 3 o 4 días, para llegar hasta Belén, porque un decreto lo determina. ¿Ustedes creen que hay leyes inhumanas? ¿Habrá leyes inhumanas? ¿Leyes injustas? Hacer que alguien en esas condiciones tenga que viajar. Así fue la experiencia de María, con un embarazo a término, a punto de dar a luz. Y llega y no hay las condiciones. Yo creo que en algún momento María pudo haber pensado, esto no está saliendo bien, esto no es de Dios. Algo está pasando aquí. ¿No les pasa a ustedes que de pronto comienzan algo muy seguros creyendo que es de Dios lo que está pasando y a medio camino las cosas comienzan a no salir igual de bien? Y comienzan a pensar, esto no es de Dios, esto está mal. Y comienzan a convencerse de que eso es del diablo, que eso es demoníaco, que el diablo está poniendo tropiezos. ¿No les pasa a ustedes que sufren por esas circunstancias? Y comienzan a orar más intensamente y a pedir que Dios les dé dirección y les ilumine. Bueno, yo creo que María llegó a un punto en el cual pensó, esto no está bien, porque si es el Hijo de Dios, tengo que estar aquí dando a luz. Esto es dramático, esto es trágico. Todo esto con un propósito. Todo esto con un propósito. Hay una palabra que está en Filipenses capítulo 2, en ese himno en donde el apóstol Pablo transcribe la poesía de un canto de aquel tiempo que dice que se humilló a sí mismo hasta tomar la condición de hombre, y estando en la condición de hombre se hizo aún más abajo para convertirse en siervo, y estando en la condición de siervo fue aún más abajo para estar dispuesto a morir de una manera vejatoria, humillante. A ese proceso se le llama ketosis, es despojarse. Es una palabra griega. Significa que se despojó. Ese es el verbo que usa. Se despojó a sí mismo. En la doctrina cristiana a eso se le llama encarnación. Fue el acto mediante el cual Dios tomó nuestra naturaleza humana, nuestra condición humana, haciéndose semejante, dejando la gloria divina y haciéndose humano. Aun cuando siguió siendo Dios, no tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No puede ser más descriptivo Lucas cuando describe esto, cuando nos dice la manera en que Jesús nació. Así de trágico fue el nacimiento de Jesús, así de adverso, parecía todo estar en contra. Tengamos presente que este es el plan de Dios, y lo que está sucediendo en el pesebre no es fortuito. No pensemos que la fortuna tuvo algo que ver, la suerte tuvo algo que ver en lo que sucedió en el pesebre.
hace un par de noches nuestra hija Paulina nos enseñó a jugar el juego más apasionante que he conocido jamás en mi vida. Tiene que ver con unos frijolitos. Y es un juego de cartas. Y a mí los juegos de cartas no es una cosa que, miren, se me enchina la piel. Y entonces estuvimos ahí como 3 horas para explicarnos el juego, que se juega como en 15 minutos. Pero finalmente entramos al juego. Y al final, como yo fui el que perdió en el juego, se trata de acumular monedas. Y mi esposa, que jugó no tan bien, sacó 23 monedas. Yo no sé por qué Paulina, que fue la que nos enseñó el juego, sacó 36 monedas. No sé, no me entendí bien. Yo saqué 16 monedas, a duras penas. ¿Sí? Imagínense nada más. Cuando terminó el juego, la explicación que yo recibí es: papá, es que este juego, el 50% depende de la suerte. Dije yo, ahí está el problema. Exactamente ese es el problema. Jamás en toda mi vida, desde que conozco a Jesucristo, en que le entregué mi vida a los 12 años hasta hoy, no he creído en la suerte. No era el plan de Dios que yo ganara. Soy presbiteriano. Por lo tanto, jamás volveré a jugar ese juego. Yo no estoy predestinado para jugar ese juego. Preordenado desde antes de la fundación del mundo para no jugar el juego de los frijolitos. ¿Lo oíste, Daniela? Ese no. Porque cuando entendemos que la suerte determina parte de nuestra vida, hacemos irrelevante la manera en que Dios obra. Y el domingo pasado hablamos de eso. Algunos de ustedes tal vez han pensado por algún momento en su vida: este hijo me tocó en suerte tener, ¿qué le voy a hacer? Esta hija me dio en suerte Dios, es mi suerte ya. Ahora aplíquelo al marido: este marido me tocó en suerte, esta mujer me tocó en suerte tener, ¿qué le voy a hacer? Échele, apuéstele a la suerte. ¿Sí? O reflexione conforme a las Escrituras y concluya conforme a las Escrituras que Dios no se equivoca y Dios obra siempre conforme a un plan determinado previamente por Él. Si Jesucristo nació en un pesebre, no fue por la mala suerte de José, ni por la mala suerte de María, que ya no había habitaciones en el Belén Inn, ¿verdad? Bueno, ni en el Rapidín, que estaba ahí en las aforitas de Belén, ni allí hubo. No había lugar para ellos. No hay suerte. Detrás de eso estaba el plan de Dios. Ahora, eso, por favor, entiéndelo en términos de lo que está sucediendo. Está tomando forma humana el Hijo de Dios porque viene a cumplir con un propósito eterno y soberano de redimirnos. No es accidental, ni es casual, ni es fortuito. Así está determinado y así será. ¿Leyeron ustedes Lucas capítulo 2, versículo 20? Lean por favor la última frase del versículo 20. Si alguien tiene la última frase del versículo 20, nos ayudará mucho leyéndola en voz alta. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios
por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Todo sucedió tal como se les había dicho. ¿Qué les parece? El Evangelio de Lucas narra al final, cuando Jesús resucitó, un episodio en el cual el Señor Jesucristo camina con los discípulos en un trayecto en donde dos de ellos van desconsolados y confundidos, trastornados por los acontecimientos. Y Él se les une en el camino y ellos están tan abrumados por lo que está pasando, tan trastornados, que no se dan cuenta quién es el que está caminando con ellos. Y continúan caminando y Él les pregunta, ¿qué pasa? ¿De qué hablan? Y ellos le dicen, ¿qué acaso eres tú el único que no tiene idea de lo que pasó aquí? Es que lo que pasó es una cosa tremenda, es una noticia, es una cosa global. No puedes estar sin noticias de este tipo. Jesús fue crucificado y Él los escucha, y durante todo el trayecto va oyendo la historia que ellos le van contando, hasta que llegan al lugar en donde van a posar, y en donde van a posar finalmente se sientan a la mesa y van a tomar los alimentos, y pues alguien tiene que dar las gracias, y aquellos están tan abrumados que le dicen al otro, pues da gracias tú, ¿verdad? A veces uno se arrepiente de decirle a alguien, da gracias tú, porque es de esas personas que oran largo y uno está muriendo de hambre, ¿verdad? Pues da gracias tú, y llega y dice, oh Señor, del cielo y de la tierra, aquí nada más en la mesa, la comida, los alimentos. Te ruego, Señor, en aquellos países lejanos, aquí nada más este plato de comida, da gracias y ya, en el nombre de Dios, vamos a comer, ¿verdad? Llega a ser desesperante. Bueno, le piden a Jesús que dé gracias, y cuando Él bendice los alimentos, se dan cuenta que era Él. Y en ese momento, Él los aterriza. Él los lleva a poner los pies sobre la tierra y les dice, todo esto sucedió conforme a lo que estaba escrito. Nada hay de sorprendente en lo que sucedió. Nada fuera de lo común, nada fuera de lo determinado por Dios. De la misma manera, José y María tuvieron que entender y discernir que nada de lo que había sucedido estaba fuera del plan de Dios. ¿Cuándo comenzaron a darse cuenta? Cuando después del alumbramiento, cuando el bebé está envuelto en pañales, llegan primero los pastores. Y llegan preguntando por el niño que había de nacer y que se encontraría acostado en un pesebre y envuelto en pañales. Yo creo que ahí José y María se voltearon a ver y dijeron, esto es muy extraño. ¿Quién les dijo a estos que vinieran aquí y que lo encontrarían así? Y ni bien están los pastores en eso, cuando llegan otros señores, así como unas limusinas de lujo y guaruras y guardaespaldas. Eran 3 reyes. Los acompañaban escoltas. Se bajaron, ya saben cómo son las escoltas, que primero se bajan ahí y comienzan a venadear por todos lados. Y ya se habla, que baje el tigre. Pues ahí venían el tigre, el leopardo y el guepardo. 3 reyes magos que se llaman
¿Cómo se llaman? ¿Y quién les dijo que se llaman así en la Biblia? No dice nombre. Ese es nuestro problema, que le andamos poniendo, como nos gusta lo romántico y le ponemos, ¿verdad? Ahí estamos con el ladrón de la derecha, que se llamaba, ¿cómo se llamaba el ladrón de la derecha? Vaya usted a saber, la Biblia no dice, era el ladrón de la derecha, nada más. ¿Sí? Está confirmado que es correcto en la Biblia así. La fiscalía hoy no da los datos completos, no hay fotografías de los detenidos. ¿Por qué? Porque hasta que no se compruebe, no es culpable, ¿no es cierto? Sí, así es la historia. Por eso el ladrón de la derecha y el otro era el ladrón de la izquierda. Y así hemos agrupado a la humanidad, los de San Dimas y los de el otro malvado, condenado, gestas, ¿no? Pero realmente no tenían nombre, ni los Reyes Magos ni los ladrones. Esta historia de los Reyes Magos nos debe terminar de sorprender, porque ellos no venían de allí de enseguida, de donde estaban las montañas, de donde los ángeles fueron a darles noticia a los pastores. Ellos venían desde Babilonia, desde más lejos. Algunos ya sacaron conclusiones de que eran reyes y sacerdotes de Zoroastro. ¿Quién sabe de dónde sacaron eso? Todo el mundo le pone, ¿verdad?, a la historia. Pero lo que sí podemos decir es que la Biblia dice que estos venían de Oriente y que vinieron a ver preguntando y llegaron a preguntar a donde no debían, con ¿cómo se llamaba? Herodes, el malvado Herodes. Y les dijeron, vayan, búsquenlo, y de regreso nos dicen en dónde está, para que también nosotros vayamos. Nada de eso fue fortuito, era un plan determinado por Dios. ¿Cómo se llama esto? Esta manera de Dios de proceder. ¿Cómo se llama esta forma de Dios de actuar? Se llama soberanía. Se llama propósito. Se llama plan de salvación. En resumen, se llama revelación. Dios está revelándose. Y la manera climática de la revelación de Dios está en Jesucristo su Hijo, que es el Verbo encarnado. Juan dijo de él, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el alumbramiento de Jesucristo hay revelación, hay cumplimiento, hay propósito de Dios, hay soberanía de Dios en el cumplimiento de lo que Dios determinó y que con anticipación reveló a través de los profetas. Quien piensa que la Navidad es una fiesta irrelevante, una fiesta más, está realmente equivocado. No celebremos la Navidad como una conmemoración irrelevante. Incluso he observado el debate que hay por allí entre algunos cristianos que dicen, ¿a poco ustedes en su iglesia celebran la Navidad? ¡Ay, eso es pagano! No se espanten, hermanos. Quienes están aquí y están celebrando la Navidad tengan libertad de conciencia para hacerlo, porque nadie tiene por qué prohibirnos conmemorar el acontecimiento en el cual Jesucristo se hizo hombre para dar cumplimiento a la promesa de Dios. No es el hecho de estar sentados a la mesa para comer algo sabroso o vestirnos de una manera especial.
No sé si se han dado cuenta, pero esta es mi camisa de Navidad, es la que me he puesto los últimos 5 años. Si quieren les paso los videos de los años anteriores. Me encanta esa, porque es mi camisa de Navidad. No he estrenado, hermano. He estrenado en mi cumpleaños. Todos queremos vernos bien en Navidad. Está bien, qué bueno. No celebramos la posibilidad de estrenar o de vernos bien o de impresionar a alguien. No, celebramos a Cristo. Si el centro de nuestra celebración no es Cristo, no tenemos nada que celebrar. No hay razón, no hay motivo. El centro, el contenido medular, esencial de nuestra celebración es Jesucristo, la encarnación, la posibilidad de que en el cumplimiento de la promesa somos redimidos. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Tenemos